Hola a todas y a todos, a todes, a este live de Planetario USACH, Terrícolas Notables. Hoy vamos a conversar con Claudia Orellana, que es bibliotecaria de la Biblioteca Central de la USACH, para hablar de Teresa Bilsmont. Aquí ya se sumó Claudia. ¿En qué momento se suma Claudia? Hola Claudia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarme. No, nosotros felices acá de acompañarlo en esta semana de la literatura pop en Biblioteca USACH, en la Biblioteca Central, que está moderna, Sí. remodelada, realmente está hermosa nuestra biblioteca, así que felices de acompañarlos. Ahora vamos a hablar de Teresa Bilsmont y del conversatorio que van a tener hoy día dentro de este ciclo de escritoras, ¿cierto? Que además Sí, coincide un ciclo. con literatura pop. Así que, Claudia, por favor, cuéntanos todos los detalles. Bueno, hoy tenemos un conversatorio a las 15:20 de la tarde sobre Teresa Bilsmont. Este conversatorio se inserta en el ciclo Las imprescindibles de las letras chilenas, que durante este año hemos llevado a cabo en Biblioteca Central, donde también conmemoramos a Isabel Allende, conmemoramos a María Luisa Bombal, y ahora nos toca Teresa Bilsmont, ¿ya? Es importante, es muy importante, yo estoy muy contenta que llevemos a cabo este conversatorio porque si bien otras escritoras son más conocidas, ¿cierto?, a nivel nacional, a nivel internacional, quizás a Teresa Bilsmont no se le ha dado el espacio que merece. Entonces es muy importante que nosotros logremos poner en valor a esta escritora nacional, a Teresa, nuestra poeta, ¿cierto?, poeta y narradora. Entonces nos tiene muy contento eso porque la ponemos en valor. Y para ella nos van a acompañar dos escritoras nacionales. Una es Daniela Viviani y la otra es Marina Alvarado Cornejo. ¿Qué puedo decir de ellas? Que las dos, ¿cierto?, son de nuestra casa de estudio, ¿ya? En el caso de Daniela Viviani es traductora inglés-japonés de acá de la USACH y ahora ella es escritora, comunicadora y se desempeña en otras áreas. Y Marina Alvarado Cornejo también, ella de acá, licenciada en castellano, profesora de nuestra casa de estudio. Entonces, qué entretenido y imagínate, qué importante que dos personas de acá, que se originaron acá en Lusat, ¿cierto?, ahora hayan escrito sobre Teresa Bilsmont. Ellas son nuestras invitadas. ¿Qué más te puedo Perfecto. contar? ¿Qué más te puedo contar? Te podría contar también sobre Teresa Bilsmont para las personas que no la conocen mucho. Sí, ¿Teresa? bueno, sabemos que fue feminista y precursora un poco de la emancipación de la mujer cuando no se hablaba mucho del tema. Claro. Teresa Bilsmont, ¿cierto? Ella nació en septiembre, el 8 de septiembre de 1893. Y no la acompañó en su época, ¿cierto? Como ella era. Y una mujer muy adelantada a la época. Tuvo un matrimonio, ella se quiso casar contra la autoridad de sus padres, obviamente lo realizó. Y fue madre y muy desterrada en su época porque después debido a algunas conductas con su esposo, lo que te comento está en la biografía de Teresa Bilsmont, escrito. Ella tiene problemas en su matrimonio, después se separa por un tema de infidelidad de parte de ella y ahí comienza su destierro, ahí comienza el tribunal familiar y le quitan a sus hijas de las que ya no se puede hacer cargo y que se produce un enclaustramiento de Teresa en un convento acá de la Plaza Brasil en esos años donde ella está 8 meses confinada, 8 meses confinada, hasta que Huidobro, ¿cierto?, el poeta, Vicente Huidobro, la rescata y ella puede irse ya a vivir a Buenos Aires. Esa es una parte de la historia que tiene muchas cosas, muy interesante y triste también en mucho. O sea, tiene una vida completamente novelesca. Su propia vida podría ser una novela, una telenovela. Claro, claro. Y eso es lo que hay que rescatar de ella. Si bien hace unos años atrás se tuvo una película, Teresa, que se estrenó en Chile, ahí como que la gente empezó a saber un poco más de ella. Ahora yo creo que ya en este siglo, ¿cierto? Ya se analiza su obra, ya se comenta y ya se conversa más sobre ella, ¿cierto? Y creo que lo merece, porque no tuvo, cierto, no tuvo
el reconocimiento necesario, por todas estas cosas, a lo mejor personales que la rodearon, y si lo situamos ahora, son cosas que las mujeres hoy día pueden hacer, pueden divorciarse, pueden trabajar, pueden escribir, ¿cierto? Pueden hacer ambas cosas, ser madre y trabajar, y ella en su tiempo no lo logró. Entonces, muy novelesca su historia. Así es, mira, leía específicamente el episodio más famoso, que es su enclaustramiento en este convento en la Plaza Brasil, y cómo Huidobro la rescata y escapan junto a Buenos Aires, ¿cierto? Hay una escena completamente literaria, pero... Disfrazada de viuda, se disfrazó de viuda, así fue curioso, no, un dato curioso. Disfrazada de viuda, huye del convento ayudada por Huidobro. Totalmente novelesco, pero real, totalmente real. No, y ahí ya va a Buenos Aires, y ahí ella se inserta, ¿cierto?, en todo lo que es la parte cultural, intelectual, comparten tertulias, ¿cierto?, con escritores connotados de la época, ¿cierto? Y empieza ahí el florecimiento de Teresa, porque ella estuvo muy contenta todos esos periodos que ella estuvo en Buenos Aires, ¿cierto?, muy contenta porque le encontraba muchas diferencias con Chile, muchas diferencias, ya, ¿cierto?, lo veía más europeo, ¿cierto?, más como distinto a nuestro país, que ella lo menciona en sus textos, lo encontraba en el fondo como más básico, ¿cierto?, donde la mujer estaba mucho más relegada. Así es, mira, leía, bueno, se cuenta, ¿cierto?, rebelde a los valores burgueses de su sociedad, fue internada a la fuerza en un convento. Sin embargo, con la ayuda de su amigo Vicente Huidobro, huyó a Buenos Aires, donde se rumoreaba que el célebre poeta chileno la pretendía. Intentó ser enfermera durante la Primera Guerra Mundial, pero fue confundida y apresada como espía alemana. Imagínate, siguen los... Claro, el tema es que Teresa, una mujer muy bella, está muy escrito, era una mujer casi perfecta en lo que era belleza, y claro, mucha atracción de parte del sexo opuesto. En Buenos Aires ella vivió una tristeza muy grande, que está escrito, dio origen a un libro, a uno de sus textos, que se llama Anuarí. Un joven poeta argentino, Horacio Gómez Mejía, se enamora de ella, un joven de 19 años, poeta, que la conoce en las tertulias, en todos estos espacios, y se ve no correspondido por el amor de Teresa. Entonces, esta no correspondencia lo llevó a él al suicidio, estando en la casa de Teresa Bilsmont, y eso la afecta a ella para toda la vida, dando origen a su texto Anuarí, que en realidad lo personifica a él y le dedica todos sus versos, ¿cierto? Y también en otro texto de ella, que se llama la quietud del mármol, ¿cierto?, que hace referencia al cementerio, también se lo dedica a él. Y son versos muy tristes, ¿cierto?, donde reflexiona sobre la muerte, sobre sus visitas a ver a Anuarí, al cementerio, y sobre todo esta tristeza que la conllevó a ella conocer a este joven, y que por no corresponder su amor, la sumergió también en una gran depresión. Vemos ahí un alma sensible, ¿cierto?, muy afectada por los sucesos que no dejaban de aparecer en su vida. Claro, mira, aquí tenemos el rol que tenía la mujer, ¿cierto?, muy invisibilizado, muy a la sombra de la fuerza patriarcal que era muy presente en esa época, porque a los 17 años fue obligada de alguna manera a casarse, nada menos que con Gustavo Balmaceda, que era el sobrino del presidente José Manuel Balmaceda, contra su voluntad. Y contra la voluntad del novio también, parece. Fue un matrimonio concertado. Entonces vemos cómo ella iba en contra de todas las convenciones de esa época. Claro. Y eso le costó la tuición de sus hijas también, ¿cierto? Ser una mujer tan distinta, tan contraria a todo. La segunda de 7 hermanas. Y todas las hermanas, las otras siguieron el orden establecido. Pero Teresa no, ¿cierto? Y eso le quitó la tuición de sus hijas de parte de su suegro, ¿cierto? De parte de su familia. Y eso fue la tristeza muy grande de Teresa. Un dato escrito en la biografía de ella indica que uno de los momentos más felices en su vida fue cuando ella logró ver a sus hijas en París. Coincidieron respecto a una actividad diplomática de su suegro, y ella se enteró que las niñas ahí tenían 6 y 9 años en ese tiempo. Y logró verlas, las veía 2 veces en la semana, porque ahí tenía algo con los empleados de la casa, la ayudaron, y Teresa ahí cambió, y ahí fructificó en su literatura, escribió más, estuvo mucho más motivada porque veía a las niñas, Elisa y Silvia se llamaban,
Y eso le ayudó mucho. Sin embargo, cuando las chicas, las niñitas vuelven a Chile, nuevamente Teresa vuelve a la depresión. Vuelve a la depresión, vuelve a consumir algunas dosis de medicamentos, que es lo que finalmente la llevó a la muerte, sumir la depresión, luego de ser alejada de sus hijas, y fue a los 28 años de edad. Entonces, triste, muy triste la historia novelesca, y creo que eso también, ¿cierto? Se menciona que ella haya sufrido de eso, ¿cierto? El alejamiento de su hija fue muy fuerte, y sería muy fuerte para cualquier mujer en muchos casos. Y es hasta el día de hoy un dolor muy Claro. grande. Mira, leía otro dato de su biografía que se engarza un poco con la historia de Chile también. Entre 1912 y 1915 residió en Iquique por el auge salitrero, ¿cierto? Y por razones de trabajo de su esposo, que Sí. claramente, producto de este por conveniencia, cayó en el alcoholismo, ¿cierto? Tiene unos Sí. celos un poco permisos patológicos, ¿cierto? Y ahí, en el norte de Chile, comenzó su relación con las sindicalistas, con las feministas. Obviamente el norte de Chile, minero, ¿cierto? Sindicalista, fue una cuna de todas estas ideas de feminismo y de liberación de la mujer. Y ahí empezó a observar los movimientos reformistas de los trabajadores. Y que además escribió a la masonería en el norte de Chile. Y ahí Claro. empezó a publicar sus primeras publicaciones, sus primeros... Ahí empezó a publicar, sí, comenzó a publicar en periódicos, algunas columnas también en Iquique. Ahí comienza Teresa a publicar, y ahí empieza a escribir ella con el nombre de Tebal. Ese es como su primer nombre de fantasía para escribir, Tebal. Yo creo que era por Teresa, que en ese momento era Balmaceda, por parte del esposo, escribía ella como Tebal. Fue, digamos, su primera incursión ya en espacios más formales. Ahí comienza ella a escribir, y eso fue lo importante de su estadía en el norte de Chile, donde se van con su esposo. Y ahí creo que nace su primera hija también, una de las primeras niñas nace ahí en Chile, en el norte de Iquique, en el norte, sí. Claro, y ella fue sometida a esta institución tan macabra, ¿cierto? Tan patriarcal, machista, de un tribunal familiar donde se le sentó un poco en el asiento de los acusados, y finalmente se le condenó a la reclusión en un convento, ahí en la Plaza Brasil. Sí. Entonces, Compañía 2626, creo que así es. Sí, específicamente. Sí. Y ahí también, bueno, ¿qué fue lo positivo? Está en el convento, si lo podemos mirar como positivo, que Teresa dio origen a ella sus diarios. Ella empezó a escribir sus diarios porque ella publicó también sus diarios íntimos, ¿cierto? Son un poco biográficos, un poco tristes de cómo son sus días. ¿Ah? Y ahí también hay una obra que se genera de su estadía en el convento, de su reclusión. Y ahí ella genera también otra obra pública. Entonces, Teresa en realidad escribió ella la parte, lo que es prosa poética, se dedicó principalmente, y lo que es biografía, que son diarios íntimos, y algunos, un cuento, una obra de cuentos para hombres que son aún niños, no son tan niños, algo así, uno de sus cuentos que escribió. Pero en general siempre fue más poeta, inquietudes sentimentales, en la quietud del mármol, siempre estuvo más en ese género relacionada. Mira, Claudia, encontré otros detalles que son bien interesantes, que la perfilan una mujer muy adelantada a su época. Al llegar a Buenos Aires, obviamente se encuentra con una ciudad más cosmopolita, más intelectual, ¿sí? Y que Santiago, obviamente. Y ahí desarrolla amistades con Victoria Ocampo, con Jorge Luis Borges, y con una revolucionaria de la moda femenina de esa época, en Buenos Aires, que le presentó la idea de usar pantalones, algo que a ella le gustó. Le llamó mucho la atención. Sí. Un quiebre total, claro, y ella se quedó muy impresionada. Sí, su primer acercamiento con lo que es la moda, y lo vivió en Buenos Aires. Entonces ella estaba muy contenta en Buenos Aires, decía, Buenos Aires es muy diferente, se sentía mucho más cómoda en Buenos Aires ella, con sus amistades de Buenos Aires, pese a que igualmente, ¿cierto?, todos estos ambientes literarios siempre estuvieron dominados por los hombres. Teresa, ¿cierto?, siempre ahí se inmiscuyó, conversó, fue a las tertulias, se relacionó, pero por eso ella mismo llamaba la atención, porque era una de las pocas mujeres que estaba ahí presente. Entonces, siempre pionera, siempre pionera. Oye, y siguiendo su vida,
es tan entretenida y tan inspiradora y novelesca. Al llegar a España, dice que fue presentada nada menos que por Joaquín Edwards Bello a la intelectualidad madrileña. Entonces ahí conoció a Gómez de la Serna, a Ramón del Valle Inclán, y Valle Inclán le prologa uno de sus libros publicados en España. Entonces ella poco a poco va integrándose a las comunidades, ¿cierto?, literarias, intelectuales de los países que visitaba, que realmente eran más abiertas que las chilenas. Claro. Sí. Y en España siempre ella fue errante, o sea, en Europa siempre fue errante, España, Francia, ¿cierto? Se movía ella bastante y siempre se consideró ella también una mujer muy errante. Volvía a Buenos Aires, entonces fue una mujer como del mundo. Aquí te puedo mostrar también, tengo los textos de las escritoras que hoy nos van a acompañar. Este es de Marina Alvarado Cornejo, Teresa Bilsmont, Estrategias textuales y conflicto de época, que también nos habla de Teresa y de su literatura, de sus géneros literarios, de su prosa y cómo dio origen a este nuevo rol, ¿cierto? Y a esta nueva literatura, y lo que es prosa, lo que es biografía, se analiza a nivel investigativo. Y el otro texto, que también los tenemos ambos en nuestra biblioteca para que los puedan consultar, ¿cierto? Lo tengo acá, que es En los sueños de Teresa Bilsmont. Vemos que tiene una linda imagen de Teresa, aquí su belleza resalta. Y también, esta es una novela, la novela de Daniela Viviani, que tiene de particular, muy bonita la novela, yo la leí, que nos cuenta, ¿cierto? Y nos une a una chica ahora del año 2022, ¿cierto? Del año 2022, en plena pandemia, una adolescente, que a través de ciertas apariciones de Teresa como un fantasma, porque ella tiene encuentros con Teresa, ¿cierto? Logran conversar. Y se dan cuenta, ¿cierto?, de los similares que son en muchas cosas, pese a que ya está en el 2022, pero también Teresa le cuenta sus tristezas porque le dice, pero tengo muchos problemas con mi esposo y no puedo seguir con esto. Entonces Elisa Hayes, que es la protagonista de esta novela, le dice, pero sepárate, Teresa, divórciate, ¿qué es el problema? Pero ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, pero no te entiendo, porque Elisa es una chica actual, ¿cierto? Con todo como son ahora todas estas niñas de 17 años, ¿cierto? Toda esta juventud. Entonces encontraba muy extraño la respuesta de Teresa, pero es que no te entiendo, Teresa, no te entiendo. Sin embargo, Elisa se empieza a meter también en la literatura de Teresa y en su libro y empieza a conocer su historia. Y cuando empieza a conocer su historia se da cuenta de muchas cosas y se pone muy triste por muchas cosas, porque dice, ¿por qué a Teresa le tocó vivir esta vida? A mi amiga Teresa, este fantasma amigo de Teresa, que tenían encuentros semanalmente. Después la mamá quería llevarla hasta el médico a Elisa, porque decía, esta niñita anda hablando sola. Pero mejor que la vengan aquí a buscar a la biblioteca central, la novela, nuestros alumnos, ¿cierto? Los docentes, los que quieran, para que puedan interesarse por ella y lo buena que es. A mí me gustó mucho. Y que es lo más importante, ¿cierto? Que trae nuevamente a Teresa Bilsmont, ¿cierto? En el año 2022 a conversar sobre ella y a contarnos sobre ella. Otro dato del texto es que también incluye algunos poemas de Teresa, alguna literatura, ¿cierto? Lo va mostrando. Entonces nos permite también conocer, ¿cierto?, la poesía de Teresa Bilsmont. Muy interesante, así que muy bien. Fantástica recomendación, te agradecemos mucho, Claudia, esa recomendación, y recordémosle a nuestros aquí espectadores y amigos de Planetario, USACH, ¿a qué hora es el conversatorio y quiénes son las participantes de este conversatorio sobre Teresa Bilsmont? Sí, es hoy a las 3:20 de la tarde en Biblioteca Central, en el ala norte. Y nuestras exponentes son Marina Alvarado Cornejo y Daniela Viviani, ambas escritoras y también profesoras de castellano, ¿cierto?, muy involucradas en la literatura. Y Daniela Viviani también, debo decir, ella autora de otros, por si la ubican por otras novelas, Maldita Jefa, Luisa 1912, también ha escrito otras publicaciones, también autora de cómics, pero ahora está y se presenta acá con nosotros por Teresa Bilsmont y su obra. Y cuéntanos, Claudia, más allá de la Semana de la Literatura Pop que se está realizando esta semana en la Biblioteca Central del USACH, ¿el ciclo de mujeres escritoras va a continuar el próximo año en la Biblioteca Central? Claro, lo hemos ido abordando, nos quedaría abordar Amanda Labarca,
ahora si es posible en diciembre, gran mujer, ¿cierto? Y connotada de Chile, sin embargo, no, también, ¿cierto? Como que algunas personas saben quién fue el nombre, que fue una educadora y hasta por ahí nomás la queremos poner en valor también a Amanda Labarca. Cerraríamos en diciembre con ella. Y para el próximo año ya tenemos otras novedades y otra planificación que yo creo que también ya les va a interesar mucho, pero eso sorpresa por ahora. Buenísimo. Y bueno, como dato ya final, tengo un poco el final de la vida de Teresa Bilsmont, ¿cierto? Un poco triste, que yo el 24 de diciembre de 1920, por una sobredosis de Veronal, ¿cierto? Pero a los 28 está sepultada en París. En París, y allí ella se encuentra en un cementerio de París. Sí. Se hacen, para las personas que quieren conocer más a Teresa, ¿cierto? Hay una biografía de ella, no la traje en este momento, y que todos esos detalles se entregan, en qué cementerio ella se encuentra, ¿cierto? El día que murió, la dosis de Veronal, 2 días de hospitalización después de ello, y qué mujer más bella cuando la veían ella ya en su féretro, qué mujer más bella se decía, que era como un ángel que estaba ahí. Esta chilena que ahora, ¿cierto? Ahora un detalle, que ahora indica Elisa Hayes en su novela de Los sueños de Teresa Bilsmont, ella indica, Teresa, ahora en el año 2022 se habla, en el año 2026, porque puede hacer un abordamiento hacia más al futuro, se habla mucho de ti, aquí la gente te lee mucho y dicen que hay que seguirte, que eres un ejemplo de mujer, lo que no tuvo en su tiempo, ¿cierto? Muchos años después. Lo importante, ¿cierto? Que le demos la importancia a nuestra escritora y poeta chilena. Creo que y lo que vamos a hacer hoy día en USACH, ¿cierto? Un poquito más para que la conozcan, ¿cierto? Y sepan de ella. Así es, estamos conversando con Claudia Orellana, que es bibliotecaria del área de referencia de la Biblioteca Central de USACH. No me equivoqué en tu rol, ¿cierto? Está bien, sí. Soy bibliotecaria del área de referencia de Biblioteca Central, sí. Y apoyo también todo lo que es la parte de extensión de la actividad de la biblioteca. Por eso les cuento que vamos a tener muchas actividades más para el próximo año. Ya estamos con mucho trabajo, lo estamos pensando, lo estamos planificando, así que todos a participar, que es lo más importante, todos a participar con la biblioteca. Y la Biblioteca Central que muy moderna, muy renovada, realmente un lugar privilegiado para estudiar, para hacer reuniones, para hacer vida universitaria. Felicitaciones a todo el equipo de Biblioteca Central, porque realmente el lugar está precioso. Nosotros fuimos con la directora de Planetario, Jacqueline Morey, para el lanzamiento del libro Huellas de Papel, y quedamos fascinados. Qué bueno. Muy acogedor estarnos ahí en la biblioteca. Ahora nos pueden visitar porque está la exposición de cómics. Están exponiendo en Biblioteca Central los cómics y lo pueden llevar en préstamo. Hay un mesón a la entrada, está todo muy bonito. Hay muchas personas interesadas, así que los invito también a visitar la exposición, que va a estar toda esta semana. A todos los que les gustan los cómics. Un lugar precioso y además con mucho contenido, con muchas actividades, panoramas, talleres, conversatorios. Mañana, conversatorio de la Orellana, que es un libro de ciencia ficción, ¿cierto? Que nos va a dar cómo publicar, cómo llegar a una editorial y tener éxito con tus proyectos literarios. Y también mañana acá en este programa, así que... Ahí les cuenta más. Y nos contará más. Sí, siempre es interesante conversar con un usachino que ya egresó, ingeniería en este caso, pero que está llevándose por su vocación literaria y teniendo mucho éxito publicando novelas de ciencia ficción. Así que, Claudia, muchas gracias. Invita a comentario para que vayan a la Biblioteca Central y nos estamos despidiendo de este live. Sí, muchas gracias a ti por el live. Nosotros muy contentos de que nos contacten para dar a conocer todas nuestras actividades. Así que dejo invitados a todos los usachinos y usachinas a que vengan hoy al conversatorio de Biblioteca Central sobre Teresa Bilsmont, a aprender más sobre ella, ¿cierto? Y a conversar con estas escritoras, ¿cierto? Que muy amablemente van a estar con nosotros hoy. Así que los esperamos. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Claudia, por estos minutos. Y mañana nos juntamos a las 11 de la mañana también a conversar con otro terrícola notable, que es Nicolás Orellana, usachino, egresado ya y autor de la novela Pangea. Y vamos a hablar de cómo llegó a publicar su proyecto literario. Muchas gracias, Claudia. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ti. Nos estamos viendo.
Chao, chao. Chao.